Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Quiero agradecerle al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y la confianza también por lo mismo. 1 Samuel 18, vamos a leer los primeros 9 versículos. 1 Samuel 18, dice la Biblia: Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su propia alma. Y Jonatán se quitó el manto que tenía sobre sí y lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se conducía con prudencia. Por tanto, Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David. Entonces, en el contexto, en el capítulo anterior, vemos que es la batalla muy famosa de la historia, ¿verdad?, de David y Goliat. Y vemos que David vence a Goliat con su honda y su piedra. Y después de eso, le corta la cabeza a Goliat y el resto del pueblo de Israel ataca a los filisteos. Y es una grande victoria que tienen a Israel sobre los filisteos. Y en el capítulo 18 vemos, por ejemplo, en el versículo 6 o 5, habla de que David seguía a Saúl a donde quiera que Saúl iba, al tal grado que Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Entonces, vemos que Saúl también respetaba a David como hombre de guerra ahora y dice: te voy a poner a cargo del militar, por decirlo así, porque Saúl veía el potencial que tenía David de crecer en esa área. Pero note que después, conforme vamos leyendo este pasaje, vemos que cuando las mujeres alaban un poco más a David que a Saúl, Saúl se pone envidioso, ¿verdad? Y en vez de saber cómo manejarse él mismo y saber cómo conducirse, deja que su envidia lo lleve a querer atacar y pelear con David. Y el resto del tiempo, de aquí en adelante, en vez de que David fuera un soldado, un general del ejército que pudiera ser valioso para Saúl, en vez de eso, Saúl ataca a David y busca matarlo el resto de su vida. Y en eso me quiero enfocar, en que a veces hay cristianos que somos igual, ¿verdad? Que vemos a alguien que le va mejor, o a lo mejor vemos a alguien que no nos cae bien, y en vez de darnos cuenta, estamos en el mismo equipo, estamos todos peleando la misma batalla, ¿verdad? Nos queremos pelear entre nosotros mismos y atacarnos, y eso no ayuda a la obra de Dios, sino que más bien la destruye. Y en este pasaje vemos que, por decirlo así, Saúl alza su espada, ¿verdad?, por decirlo así, contra David. Y hay cristianos que a veces hacen lo mismo. Entonces, el título de mi sermón esta mañana es: guarde su espada. Guarde su espada. Y al pensar en esto, obviamente es fácil pensar en otros bautistas fundamentales que nos atacan a nosotros, ¿verdad? Hay muchos bautistas que nos atacan porque no creemos que Israel es un pueblo especial de Dios, ¿verdad? Hay muchos que nos atacan porque nosotros no creemos que hay un rapto mágico y secreto antes de la tribulación, ¿verdad? Muchos nos atacan aún por la Biblia que usamos, porque rechazamos la Biblia falsa de la Reina Valera 1960.
Y es fácil aplicarlo en esta manera, ¿verdad? Está mal que ellos nos ataquen porque muchos de ellos son nuestros hermanos en Cristo y muchos de ellos están también ganando almas y estamos en el mismo equipo. Pero hoy me quiero enfocar hacia nosotros y aplicar eso entre nosotros. Nos vayan conmigo a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Vemos, el primer punto que tengo es que Dios odia la discordia entre hermanos. Y vemos esto en Proverbios capítulo 6. Miren versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Note que empieza en el versículo 16 diciendo, 7 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dentro de esas cosas es el que siembra discordia entre los hermanos. Dios dice que aborrece y abomina la discordia entre hermanos, que haya pleitos, contiendas entre los hermanos. Eso no es algo que viene de Dios, es algo que viene de la carne. Y hay que guardarnos y asegurarnos en nuestros motivos que no estamos nosotros contribuyendo a meter discordia entre hermanos. ¿Por qué? Pues vayan a Proverbios 13. Proverbios 13. Miren el versículo 10. Solo por la soberbia viene la contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las contiendas y los pleitos vienen de la soberbia, de que nosotros a veces nos creemos demasiado, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Nos creemos a veces la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Así que, es que yo soy mejor que él. ¿Cómo se atreve él a no, me hizo mal y no me pidió perdón? ¿Cómo se atreve? ¿No sabe quién soy yo? ¿Verdad? A veces es soberbia y por eso no queremos perdonar. Pensamos, es que ellos no merecen mi perdón. No merecen ellos eso, no merecen mi gracia. Pero viene de que alguien tiene la cabeza demasiado inflada y no piensa que ellos también son pecadores y ellos también hacen ofensas hacia otra gente, ¿verdad? Vayan conmigo a Proverbios 18. Si usted quiere encontrar un problema con alguien en esta iglesia, pues no va a ser difícil, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y con todos, hasta con el pastor, pudiera encontrar algo que ha hecho mal, alguna opinión que tiene mal, alguna decisión que hizo mal. Pero eso no es algo maduro, tratar de alborotar o crear pleitos por eso. Mire en Proverbios 18, versículo 6. Los labios del necio entran en contienda, y su boca los azotes llama. Note, la persona que siempre está buscando contienda, siempre está buscando pleito. Note que dice, los labios del necio entran en contienda. Es el necio, el insensato, el menso, que busca contienda, que por no tener filtro en lo que dicen, por no pensar en lo que están diciendo, por no tener gracia a los demás, pues por las palabras que dicen, crean contiendas, crean pleitos. Y la persona que siempre anda en contienda, siempre anda en pleito, es porque es un necio, es un insensato, es un menso, le falta entendimiento, le falta sabiduría, le falta discernimiento para saber qué decir y cuándo decirlo. Vaya conmigo a Proverbios 20. Proverbios 20, versículo 3, dice, honra es al hombre el apartarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Note que dice, honra es al hombre el apartarse de la contienda. No es un buen atributo siempre estar buscando un pleito, siempre estar buscando con quién pelearme, ¿verdad? Es honroso apartarse de eso.
Pero el insensato, ¿verdad? El necio, el menso, siempre está ahí envuelto, ¿verdad? Entonces ese era mi primer punto, que Dios odia la discordia entre hermanos. Mi segundo punto es, la discordia revela carnalidad. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 3. Entonces ya vimos un poco de esto, del tipo de persona que se mete en pleitos, contiendas, dice la Biblia que es necio. Y otra manera de decir eso, otro ángulo de lo cual lo podemos ver, es que es inmaduro, es carnal, le falta crecer. 1 Corintios capítulo 3, mire versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque no aún podíais digerirla, ni aún ahora podéis, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según la que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo aquí está regañando a los corintios por las divisiones que habían en la iglesia, porque algunos decían, bueno, es que yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Jesús, decían unos también. Pero la realidad es que todos eran carnales, ¿verdad? Todos tenían sus propios grupitos en la iglesia y se creían mejor, ¿verdad? Quizás uno decía, es que nosotros somos mejor porque seguimos a Pablo, y Pablo es un apóstol y tuvo esta gran experiencia donde vio a Jesús. Y otros decían, bueno, yo sigo a Apolos porque la Biblia dice que él era un buen orador y él sí sabe cómo hablar, no como Pablo que dice que no hablaba muy bien, ¿verdad? Y otros, tratando de fingir ser más espirituales, decían, bueno, yo soy de Jesús. Pero realmente todos eran carnales. Y note que en el versículo 3 da algunos atributos, ¿verdad? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, no sois carnales. Entonces no es un atributo espiritual, no es una persona espiritual la que siempre está en pleitos, en divisiones, en contiendas, ¿verdad? A veces parece que alguna gente piensa es que mi don espiritual es criticar a la gente, ¿verdad? Es encontrar lo que tienen mal. Y a veces también alzamos nuestra espada carnal, pero a veces también mal usamos la Biblia para tratar de atacar a alguien, ¿verdad? A veces, yo también creo que a veces gente usa la Biblia y dice, bueno, es que a mí no me cae bien el hermano Samuel, déjame ver qué puedo encontrar en contra de él. Y como dije, no va a ser difícil porque todos somos pecadores. Todos nos podemos encontrar cosas en contra de todos. Entonces, la meta de alguien espiritual es cómo puedo extender gracia, cómo puedo promover unidad, paz. Y si tengo un problema con alguien, pues voy con ellos en privado y hablo con ellos. Trato de resolverlo, ¿verdad? No tengo que ir chismeando, hablando a otra gente, diciéndoles los problemas de los demás. Tratando de que, es que no hables con este hermano porque me hizo esto y vi que hizo esto. Eso no es alguien espiritual. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas. Y sigue el versículo, ¿verdad? Pero note que en el versículo 20 enlista varias cosas, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y todas estas dice que son obras de la carne.
Entonces son manifestaciones de que uno está en la carne. Y mira el versículo, unos versículos antes, versículo 15 o versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Note que cuando no amamos a nuestro prójimo, pero andamos en pleitos, ¿verdad? Como dice, morder y devorar, dice que podemos llegar aún a consumir, ¿verdad? Es decir, podemos llegar al punto donde estamos disminuyendo de la iglesia, ¿verdad? Donde causamos que alguien más se vaya de la iglesia, lo destruimos su vida, destruimos a ellos. Y eso no es algo bueno, obviamente, es algo carnal. Y la Biblia nos está diciendo vez tras vez que tenemos que evitar esto. Porque es muy fácil, especialmente como ahorita, ¿verdad? Estamos en una temporada donde como iglesia no tenemos manifestantes, ¿verdad? Como iglesia realmente no hay ataque externo ahorita. Entonces, especialmente en estos tiempos, es muy fácil de entonces tratar, como no hay ataque externo, pues a veces enfocarnos en cosas malas entre nosotros y empieza el ataque interno, ¿verdad? Porque cuando hay los manifestantes, hay más unidad, ¿verdad? Se nos olvida los problemas, los pleitos quizás que tenemos en nosotros porque tenemos otro enemigo más grande. Pero aunque no lo vemos físicamente, todavía están ahí. Y nuestro enemigo todavía sigue siendo la maldad, el pecado, los herejes y las cosas allá afuera, no las personas aquí adentro. Miren conmigo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Note que habla de quitar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, ¿verdad? A veces pensamos que la manera de resolver problemas es a través de gritos, ¿verdad? Nos peleamos, hay que gritar, el que grita más fuerte gana. Pero note que la Biblia dice que nos quitemos gritería. Eso no es algo que Dios quiere, eso no es algo que deberíamos estar haciendo como cristianos. Deberíamos de poder resolver problemas sin tener que llegar a gritos, sin tener que llegar aún a golpes, ¿verdad? Aún menos eso. Pero debemos ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros, recordándonos que Dios nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Nosotros también hemos hecho muchos pecados, muchas ofensas a Dios y diariamente hacemos. Entonces, si Dios nos puede perdonar a nosotros, y Dios es justo, Dios es santo, y Él tendría toda la razón, Él sería justificado en no perdonarnos. Si Él nos puede perdonar, ¿cuánto más nosotros podemos perdonar a los demás, nosotros no siendo perfectos, no siendo así separados del pecado totalmente como Dios? Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan. Sé que estamos viendo muchos pasajes, pero me gusta enseñar que eso es lo que la Biblia es consistente y dice mucho esto. Primera de Juan, capítulo 4, mira el versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Y note lo que dice, y es muy claro lo que dice, ¿verdad? El que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Yo no dije eso, la Biblia dice eso, ¿verdad? El que dice, oh no, yo amo a Dios, yo soy muy espiritual, yo voy a la iglesia, yo gano almas, yo leo mi Biblia, yo oro, pero siempre está en contienda, siempre está en pleito, siempre está atacando a sus hermanos. La Biblia dice que es un mentiroso, no ama a Dios, ¿verdad? Quizás quieren aparentar que aman a Dios, quieren aparentar espiritualidad, pero realmente no aman a Dios, porque si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo también, ¿verdad? Y obviamente no todos tenemos que ser amigos muy cercanos. Todos vamos a tener amigos más cercanos que otros, y no hay nada malo con eso. Jesús mismo en su ministerio tenía algunos discípulos que eran más cercanos a él que otros, ¿verdad? Vemos que Juan dice que es el discípulo que Jesús amaba. En la última cena vemos que Juan está reposando en el seno de Jesús y Pedro le pide a Juan que le haga una pregunta a Jesús. Entonces vemos que Jesús tenía un discípulo y unos discípulos más cercanos que otros. Y no hay nada malo con eso. Pero lo que sí está mal es cuando llegamos al punto de decir, es que yo no puedo hablar con ese hermano. Es que yo no voy a hablar con ese hermano. Me voy a voltear la cara, me voy a ir, no lo voy a saludar. Eso sí está mal. Miren conmigo 1 Juan capítulo 1. Y yo creo que a veces, especialmente quizás en un movimiento como el de nosotros, a veces gente que naturalmente es contenciosa es atraído a nuestro movimiento, ¿verdad? Porque nosotros sí no tenemos miedo de predicar en contra de los herejes, no tenemos miedo de predicar en contra de los maricones, no tenemos miedo de predicar en contra de las falsas doctrinas. Y por eso yo creo que a veces gente que naturalmente quiere pelear, quiere algo para lo que pelear, se une a nuestro movimiento. Y a veces siento que se esconde detrás de un escudo de espiritualidad, ¿verdad? Porque cuando todos estamos atacando a los maricones, pues el contencioso le gusta, ¿verdad? Porque, pues él solo quiere pelear. Entonces, si es contra los maricones, contra los falsos profetas, no le importa. Pero después vemos que sigue peleando con sus hermanos. Y vemos que esa persona no es espiritual, naturalmente es contenciosa, pero a veces se quiere esconder detrás de un escudo de espiritualidad y decir, no, es que yo soy contencioso contra ellos porque ellos odian a Dios. ¿Ok? Pero ¿por qué sigue peleándose con su hermano entonces? Ellos no odian a Dios. 1 Juan capítulo 1, mire el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces note que dice que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, entonces para que tengamos comunión entre hermanos, y realmente nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahora mire versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Notaron eso? Que dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, no solo es que tenemos comunión con Dios, aunque es cierto eso, cuando andamos en luz tenemos comunión con Dios, sino la Biblia está diciendo que cuando tenemos comunión, cuando estamos en la luz, también tenemos comunión unos con otros, entre nosotros también, ¿verdad? Entonces, para estar bien con Dios y tener comunión con Dios, también tenemos que tener comunión con los hermanos, ¿verdad? Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, mi primer punto fue que Dios odia la discordia entre hermanos. Mi segundo punto fue que la discordia demuestra carnalidad. Y mi tercer punto es que ningún cristiano gana cuando otro hermano cae. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 1. 2 de Samuel, capítulo 1.
2 Samuel capítulo 1. Para dar contexto a lo que está pasando, al final de 1 Samuel, Saúl se suicida, muere, ¿verdad? Al principio de 2 de Samuel, viene alguien y le trata de decir a David que él mató a Saúl porque él está buscando una recompensa, ¿verdad? Piensa que David lo va a recompensar, le va a decir, oh, qué bueno que mataste a mi enemigo, le voy a dar algo, ¿verdad? Es el contexto que vamos a leer, pero miren versículos 11 y 12. Dice, entonces David, trabando de sus vestiduras, las rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y llorando y lamentaron. Y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Note que cuando David recibe la noticia de que Saúl había muerto, y como dije, Saúl estaba buscando matar a David, literalmente. David, si alguien hubiera sido justificado en no perdonar y decir, oh, qué bueno que murió Saúl, hubiera sido David, porque literalmente lo estaba persiguiendo. Tuvo que ir a vivir con los filisteos por varios años, huyendo de Saúl. Pero note que la actitud de David fue tristeza. Se lamentó, lloró, que Saúl y su hijo habían muerto. No le causó gozo, ¿verdad? Mire versículos 19 y 20. Dice, esto es David hablando, dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Note que David, ¿verdad? Dice, ¿cómo han caído los valientes? Pero también tiene este deseo, no lo anunciéis en Gat, no deis las nuevas en las plazas. Dice, ojalá que los filisteos no escuchen de eso, o no hubieran escuchado de eso, para que no tuvieran lugar para regocijarse que Israel ha perdido un gran soldado. Y es algo importante de ver que David entendía que Saúl y él estaban en el mismo equipo, aunque Saúl lo estaba atacando, lo había atacado. Y David entiende que él no ganó, no fue victoria para él. Y es algo importante nosotros recordarnos, que cuando un cristiano cae, cuando una iglesia buena cae, nadie gana, ¿verdad? Porque a veces el carnal piensa, bueno, es que yo estoy peleado con este hermano, ¿verdad? Entonces yo no le voy a hablar, yo no le voy a decir nada, yo me voy a alejar de él. Y después de un mes vemos que ya no viene a la iglesia. Dice, oh, qué bueno, yo gané, qué bueno, ya no viene a la iglesia. Pero realmente nadie ganó, porque ahora tenemos una persona menos en la iglesia que puede servir a Dios. Tenemos una persona menos que pudiera ir a ganar almas. Tenemos una persona menos que pudiera ser útil para servir, ¿verdad? Quizás nuestros instrumentos o predicando o de alguna manera ser útil en la iglesia. Nadie gana cuando un cristiano cae. Nadie gana cuando un cristiano abandona la iglesia, ¿verdad? Nadie gana cuando una iglesia se cae, ¿verdad? Muchos yo creo que a veces piensan, oh, bueno, deja que se muera, ¿verdad? El old IFB, ¿verdad? Pues está bien que se muera. Pero no ganamos. Nosotros no ganamos con eso. Nosotros perdemos también con eso. Porque hay muchas iglesias que todavía están predicando el evangelio y todavía están predicando la Biblia y quizás no son exactamente como nosotros, pero si ellos dejan de ganar almas, es un área donde menos gente va a escuchar el evangelio. Y nosotros no ganamos con eso, ¿verdad? Sé que alguna gente aquí sabe que la iglesia donde yo iba antes un hereje terminó siendo el pastor de esa iglesia y ya no hay una buena iglesia en esa área. Y eso no es algo que me da gozo. Oh, pues él creía que Israel era el pueblo escogido de Dios. No, qué bueno que ya no existe. No, eso me da tristeza porque ahora esa área no tiene una buena iglesia. Y era un área receptiva. Entonces, no ganamos con eso. Nadie gana. Ningún cristiano gana. Y
Aún hay iglesias grandes. Por ejemplo, yo pienso cuando leí este versículo, pensé en, por ejemplo, una iglesia muy famosa, conocida, como la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Esa es una iglesia muy grande, muy conocida, ¿verdad? Pastor Jack Hiles. Pero a través de esa iglesia y a través de su colegio bíblico, Hiles Anderson, alcanzaron mucho de México. Alcanzaron mucho aún de Sudamérica, están alcanzando ellos. Y yo oro y yo espero que esa iglesia no caiga, que no vaya a cerrar sus puertas, que no se vaya completamente liberal. Porque aunque yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos predican o enseñan, entiendo esto, que ellos todavía representan fundamentalismo. Y mucha gente que odia al Señor y que odia a la Biblia y que odia fundamentalismo, ellos odian esa iglesia. Y hay muchos ataques contra esa iglesia. Y no ganaríamos si esa iglesia cae. Es más, nosotros también nos afectaría, porque después los enemigos del Señor se regocijarían, dirían, mira, ya falló el fundamentalismo, no funciona, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Le da el lugar para el escarnecedor para decir algo, para abrir su boca. Vayan conmigo a 1 Corintios 12. No hay que olvidarnos de la meta más grande que tenemos, que es el Evangelio, ¿verdad? Y obviamente, eso no es un sermón ecuménico, ¿verdad? Obviamente, no estoy diciendo que entonces no debemos tener convicciones, no debemos tener ciertos parámetros. Obviamente sí. Obviamente deberíamos seguir predicando en contra de falsa doctrina, falsas Biblias. Yo entiendo eso. Pero al final del día, vemos que las cosas del día de hoy están de mal en peor, ¿verdad? No va a mejorar. Las cosas en este país no parecen que van a mejorar, ¿verdad? Este próximo año, estos próximos 4 años. La situación en México va de mal en peor y en peor, ¿verdad? Hay un gobierno socialista en poder y ya están pasando todo tipo de reforma constitucional para quitar, que tiene por lo menos el potencial de quitar libertades y quitar muchas libertades, propiedad privada, y se ve muy, muy mal. Entonces, viendo la situación afuera, ¿cuánto más es importante nosotros recordarnos de eso, verdad? ¿Cuánto más es importante decir, nosotros tenemos una batalla más grande? Hay aún más urgencia de nuestra parte de ganar almas, de ir y tratar de pelear esta batalla. Y esta batalla no está entre nosotros. Y yo pienso que a veces somos muy, muy mensos, muy brutos, y no nos damos cuenta de eso, que hay una batalla más grande allá afuera. Nosotros aquí peleándonos entre nosotros, mientras todas las perversidades que están pasando, mientras están haciendo sus manifestaciones de orgullo, ¿verdad? Los maricones, mientras están celebrando el aborto. En este país literalmente no hay un candidato que esté en contra del aborto. Y se me hace ridículo que aún conservadores se están tratando de separar de esta idea de completamente hacer el aborto ilegal a un nivel federal, ¿verdad? Los conservadores tienen miedo de decir eso. Pero no solo debería ser ilegal el aborto, sino según la Biblia, el gobierno debería de poner cada doctor de aborto, como dicen, cada uno de esos homicidas, los deberían de juntarlos y los deberían de matar, según la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa es la batalla. Nosotros enfoquémonos en eso, no en pelear entre nosotros, no en pelear contra otras iglesias que están bien en la salvación y que están ganando almas. 1 Corintios 12. Aquí Pablo compara la iglesia con siendo el cuerpo de Cristo y lo compara con un cuerpo literal, ¿verdad? Voy a ver unos versículos en particular por el tiempo, porque ya se me acaba. Pero vamos a ver versículos 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Entonces somos diferentes miembros del cuerpo, pero somos un solo cuerpo.
Mira versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, cada miembro aquí fue puesto por Dios. Mire el versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, son tratados con mucho más decoro. Note la comparación que está haciendo Pablo, ¿verdad? Está enseñando, sería ridículo pensar que que el ojo le fuera a decir a la mano, no te necesito, ¿verdad? Sería ridículo pensar que si mi mano trata de hacer una cosa, que la otra siempre esté tratando de estorbarla, ¿verdad? Yo trato de caminar y mis pies están tratando de estorbar. Sería ridículo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo, la comparación que está haciendo aquí, es que nosotros somos un cuerpo y todos somos necesarios. Y no es que uno sea más importante que el otro, todos tenemos nuestra función. Y lo que Pablo está diciendo es que debemos estimar a los miembros. Note que dice en versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Deberíamos de reconocer que cada miembro es importante, aunque parezca innecesario. La Biblia dice que parezcan más débiles, son lo más necesarios. Cada quien es importante, cada quien tiene un lugar aquí, tiene un propósito y los necesitamos, ¿verdad? Y no debemos tratar de estorbarnos. Mire el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. ¿Verdad? Así como nuestro cuerpo, si nos duele alguna parte, pues más o menos todo el cuerpo, ¿verdad?, está así incómodo, no nos gusta. Pues así también, ¿verdad? Si uno padece, si uno duele, pues debemos de también doler con ellos. Si a alguno le va bien, regocijar con ellos, tener ese cuidado, ese amor entre nosotros, ¿verdad? Porque al final del día somos un cuerpo, somos un equipo, estamos todos luchando por la misma meta. Entonces, nosotros tenemos que recordarnos de eso. En vez de levantar nuestra espada carnal o espiritual mal usada, ¿verdad? Guarde su espada, guárdela. Y mejor usemos la Biblia para ganar almas, para predicar en contra de los herejes, predicar en contra de falsa doctrina y servir a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos vida, Dios. Gracias por la oportunidad de predicar la palabra, Dios. Pido que haya sido de bendición y que nos ayudes a recordarnos de esto, que no estamos en competencia uno con el otro, no estamos peleados los unos con los otros, sino que estamos en el mismo equipo, tenemos la misma meta. Pido en su nombre de Cristo Jesús. Amén.